dense cuenta que seguimos en el estructuralismo, ¿no? Y entonces estamos poniendo el ejemplo del ajedrez, que no necesitamos saber cómo empezó la partida para entender cuál es la situación de la partida en un momento dado. Y Saussure va a plantear lo mismo sobre el estudio de la lengua. Y va a señalar que la lengua debe estudiarse sincrónicamente, ¿no? Es decir, no a lo largo de la historia, sino en un momento cualquiera determinado. Y en ese momento se puede establecer cuál es la estructura con la que funciona esa lengua, y esa estructura es la que crea una cultura particular. Y esto es fundamental, porque si es la estructura de la lengua la que crea la cultura, entonces el sujeto es un producto de la cultura. El sujeto no es quien produce la cultura, ¿sí? Esto va a ser vital. Y para entenderlo mejor, vayamos al asunto del signo, ¿no? Saussure plantea que la lengua es un conjunto de signos. ¿Y qué es el signo? El signo es la relación entre el significante y el significado. El significado es el concepto, es la idea que nos surge en la mente cuando el significante entra en contacto con nosotros, ¿no? El significante puede ser el sonido de la palabra, pero no en cuanto sonido mismo, eso es una cuestión fonética, sino en cuanto a qué significado evoca, ¿no? Entonces, digamos, gato, ¿no? Entonces ese sonido gato genera una imagen mental que está vinculada, ¿no?, al significado de gato. Pero ¿por qué el significante gato evoca el concepto gato? No hay ninguna razón. Es una cuestión absolutamente arbitraria. Digamos que nos ponemos de acuerdo todos y a partir de ahora decimos, no, eso de gato como que no suena muy bien, ¿sí? Y que ahora a lo que antes llamábamos gato le vamos a llamar triqui triqui. Y entonces, como todos nos hemos puesto de acuerdo, cuando alguien dice triqui triqui, de inmediato surge la imagen mental de lo que ahora llamamos gato. Y entonces quiere decir que en lugar de la palabra gato hubiera podido ser la palabra triqui triqui. Sí, porque es absolutamente arbitrario. Pero en este ejemplo estamos diciendo que todos nos ponemos de acuerdo y cambiamos un significante por otro. Pero no sabemos en qué momento se establecieron los significantes. No sabemos en qué momento se dijo que gato iba a representar el significado que representa. Y entonces eso ha quedado perdido, ¿no?, en el pasado. No hay recuerdo de eso, y entonces aceptamos que gato es el significante para gato porque así lo es. No tenemos una razón. Y entonces, como ustedes se dan cuenta, el sujeto pierde su rol protagónico y más bien habita unas estructuras lingüísticas que van a generar una estructura cultural determinada en la que él no es el motor de las cosas, sino que es parte de las mismas que son producidas por esta estructura. Y entonces el estructuralismo acaba de matar la historia y al sujeto. La historia, porque hemos dicho que no se necesita saber lo que ocurrió antes para poder explicar el presente, porque el presente está explicado por la estructura misma, y el sujeto, porque el sujeto no es el creador de esa estructura con una conciencia, con una claridad, con una capacidad de ver las cosas tales y como son, sino que el sujeto es el producto de esa estructura, ¿sí? Pero seguimos en estructuralismo, y recién va a llegar el postestructuralismo. ¿Y qué es el postestructuralismo? Que es una pregunta que se me hacía, como mencioné hace un momento, ¿no? El postestructuralismo es lo que está más allá del estructuralismo. No es una negación del estructuralismo, es la radicalización del estructuralismo. ¿Pero de qué estructuralismo? De ese que no cree en la historia ni en el sujeto, ¿sí? Y entonces allí, en esa radicalización del postestructuralismo, en que no
acepta la idea de que hay un sujeto racional como el sujeto moderno, forjador de su propio destino, que no hay un sujeto como el sujeto revolucionario, el que habla del marxismo, que ha logrado vencer la alienación capitalista y puede ver las cosas tales como son, ¿no? No existe ese sujeto, no hay un devenir histórico que se explique por los cambios en las estructuras que responden a ciertas leyes de desarrollo social, ¿no? A eso se le añade cuestiones más profundas, ¿no? Y entonces Foucault no se va a preguntar si el sujeto existe o no existe. Lo que se va a preguntar es en qué momento se nos ocurrió creer que existía. En qué momento pensamos que éramos sujetos conscientes y dueños de nuestro propio destino. ¿Cómo surge eso, no? Y entonces va a remontarse en el pasado para encontrar el momento en que empezamos a preguntarnos esas cosas y para explicar cómo era la sociedad cuando no nos pensábamos a nosotros mismos como sujetos conscientes. En ese sentido es que radicaliza el estructuralismo que hemos explicado hace un momento. Si esta radicalización ya no concibe la historia como un proceso que responde a ciertas leyes como lo hace el marxismo, entonces, ¿qué hay en el pasado? ¿Quién es ese que no es el sujeto que cree que existe como sujeto consciente? Es el otro. ¿Quién es el otro? Ese sujeto que no se pensaba a sí mismo como sujeto consciente. ¿Cómo explicamos que hemos pasado de ese otro a este sujeto que se piensa a sí mismo como sujeto consciente? No es un devenir histórico como pensaba el marxismo, según los postestructuralistas, sino más bien es una continuidad de rupturas, una continuidad de umbrales, de fraccionamientos, y entonces ese pensamiento lineal propio de la modernidad, eso de que pasamos de una cosa y de esa otra y de esa otra y de esa otra, se rompe y entonces se va a hablar de un rizoma, ¿no? De que las cosas caminan más bien expandiéndose en diferentes caminos, con diferentes sentidos y no en la linealidad tan propia del pensamiento moderno.